yo apoyaba mucho en la estructura hasta la fecha. Mucha parte de mi trabajo después de ser egresada de diseño fue estructurar desde, te comentaba, en posgrados, estructurar lo que eran los archivos, los currículums de lo análogo, pasarlos a lo digital de muchos investigadores. Entonces ahí encontré mi nicho y fue lo que me fue llevando y formando hacia gestión cultural. Y que siempre he sido partidaria de que la educación a través de la imagen es muy, muy importante y que a Ujú. veces no es tan valorada. Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy de invitada tenemos a Dalia Rocha, con quien vamos a platicar sobre su trayectoria académica, la cual está muy interesante porque está muy enfocada en el área de gestión y el área de educación. Y bueno, vamos a platicar cómo combina aquí todas estas habilidades. Y bueno, antes de iniciar, nuestra bonita costumbre de agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Gracias por lo que hacen, por apoyar este proyecto. Gracias por darle like, compartir, suscribirse, calificar. Todo eso nos ayuda muchísimo para que esto siga siendo posible y para difundir todo el contenido de este proyecto. También queremos recordarles que tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Ahí encuentran información sobre todos los proyectos que hacemos a lo largo del año. Están por venir varios, así es de que les recomiendo que se vayan a dar una vuelta porque puede que más de uno les pueda interesar. Y bueno, también es muy importante agradecer a nuestro patrocinador RSS. Es una plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast y que nos ayudan a distribuirlo. Si ustedes tienen por ahí un proyecto similar, les recomendamos ampliamente RSS. Cuenta con un montón de herramientas de estadísticas y de difusión. Entonces, sin duda alguna, pueden ir a visitarlo. Seguramente les va a gustar. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con nuestro episodio. Dalia, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, muy contenta. Ya tengo pues lo que tiene la comunidad de existir de Geek Girls formar parte y la verdad me siento muy honrada de seguir apoyando a la comunidad, compartiendo pues dándole continuidad a que siga creciendo esta comunidad tan bonita que me ha apoyado mucho también y me ha dado muy buenas herramientas durante estos casi 12 años que tiene. Si no, ya va Sí, para 12 o 13 creo, 13, sí. más o menos. Sí, 13 años. pues Sí, más o menos, es que sí, y sí, desde eso ha muy al sido bien. principio estás acompañándonos, Dalia, en los diferentes eventos que hemos tenido. Pero bueno, para los que no, la comunidad seguramente ya te ha visto por ahí más de alguna vez en los eventos, pero de todas formas, para quien no te ubica, voy a dar nada más una pequeña introducción para que se den una idea de quién es Dalia y qué hace. Dalia Rocha es una destacada profesional con una sólida formación académica y experiencia práctica en los campos de gestión cultural y el diseño. Posee una maestría en gestión y desarrollo cultural por la Universidad de Guadalajara, donde ha participado como ponente en importantes foros de investigación. Su trayectoria académica incluye dos tesis, una sobre el uso de cómic como estrategia educativa y otra sobre identidad visual para los proyectos ambientales. Además, Dalia ha asistido a seminarios y talleres especializados en tecnologías de la información, redes sociales y creatividad, lo que le ha permitido desarrollar un enfoque multidisciplinario que combina arte, comunicación y gestión cultural en el área educativa. Pues así como a manera general, un poco de lo que haces, Dalia, pero en realidad creo que podemos ir mucho más profundo. Y yo quisiera empezar con una pregunta que a mí me interesaría mucho saber cómo,
¿De qué manera tus intereses personales o experiencias de vida han influido en tu enfoque profesional y por qué está tan enfocado en la gestión cultural y el diseño? Bueno, desde que empecé a estudiar, mi familia, casi toda mi familia pasó por la Universidad de Guadalajara, específicamente por la Escuela de Arquitectura. Entonces crecí rodeada de profesionales muy creativos. Mi papá es arquitecto, tengo tres tíos arquitectos, dos tías diseñadoras, eh, 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 diseñadoras, este lado familiar. Paterno, todos son Ujú. como muy creativos, todos la parte de la creación, y quieras o no, eso te va formando, por ejemplo, de que tú veas a tu papá o a tus tíos que comparten cómo hacen planos, cómo hacen ilustración, cómo hacen, por ejemplo, yo acompañaba a mi papá desde bien chica a hacer levantamientos de casa para cuando se hacían algunas remodelaciones. Recuerdo que cuando nos tocó el eclipse del 93, estábamos precisamente en una casa que estaba remodelando, fuimos pues, las revisiones que hacen los arquitectos para ver los avances de la construcción, y mientras jugábamos así en los montículos, nos tocó ver cómo se oscurecía todo Guadalajara, ¿no? Entonces, quieras o no, el crecer en ese ámbito, y por el lado de mi mamá, pues de los negocios. La familia de mi mamá fueron los fundadores de las tortas Emiliano, que son las tortas del estilo santuario. Mm. Fueron las primeras tortas de estilo santuario que existieron. Entonces, toda la familia materna, pues crecí en el barrio de San Juan de Dios, porque ahí estaba la casa de trabajo donde se cocinaban las patitas, el lomo, se preparaba todo lo que se llevaba a vender en la tarde-noche. Y pues en esa parte en el negocio, ¿no? O sea, conocer cómo se hace un negocio, cómo es un negocio por atrás de comida específicamente. Ahorita pues ya no hubo quien siguiera el legado, ya mis tíos abuelos ya fallecieron y se llevaron las recetas. Uno de ellos nunca la quiso compartir porque sentía que iba a haber algún problema familiar. Entonces como que él dijo, no, se llevó a la tumba las recetas de varias formas de cocinar la comida, de las tostadas y las tortas. Y bueno, pues algunas Ahí hemos quedó. tratado de sacar, ahí quedó, pero bueno, dentro de todo, pues esa fue mi niñez. Entonces, pues quieras o no, sí te marca. Al momento de decidir a qué iba a estudiar, la Ujú. verdad dije arquitectura no, porque mi habilidad espacial y corporal no es muy buena. La verdad, me voy más a lo bidimensional, y por eso escogí diseño gráfico. Recuerdo muy bien que fuimos dos compañeras de la prepa. Yo salí en listas, ella no, y ella después hizo para danza y le fue muy bien. De hecho, Mm. todavía tengo comunicación con ella, y ella continuó con su licenciatura en danza. Al final era realmente lo que le gustaba. Y muchos como en mi generación, 2000, es como de, escoge algo que te dé de comer, ¿no? Y decían, bueno, pues diseño gráfico era una carrera que pues se parecía un poco a esta parte del diseño industrial, esta parte de arquitectura, pero que no tenía que hacer muchas cosas tridimensionales, cosa que no es, sí tuve que hacer mucho en la escuela, Sí, creo que pero bueno, teníamos es una parte de idea equivocada en o más bien muy limitada de lo que el diseño gráfico abarcaba para en esos entonces. Y pues me di cuenta que aunque era buena creando, tenía muchos compañeros mucho mejores creando, pero les costaba mucho la parte como de comunicar eso que creaban, esa parte como de ponerle número, esa parte que nos piden, esa parte tan racional que piden, por Ujú. ejemplo, presupuesto, Estructurada. estructurada, y a mí se me facilitaba mucho. Entonces creo que ahí fue donde yo encontré mi nicho. Si bien soy buena diseñando, sí, o sea, uno puede ver alcanzar sus alcances, y creo que había compañeros mejores, pero que les costaba la estructura. Entonces, yo apoyaba mucho en la estructura hasta la fecha. Mucha parte de mi trabajo después de ser egresada de diseño fue estructurar desde, te comentaba, en posgrados, estructurar lo que eran los archivos, los currículums de lo análogo, pasarlos a lo digital de muchos investigadores. Entonces ahí encontré mi nicho y fue lo que me fue llevando y formando hacia gestión cultural, y que siempre he sido partidaria de que la educación a través de la imagen es muy, muy importante, y que a Ujú. veces no es tan valorada.
Ujú, la caricatura, lo que es la caricatura política, el cómic, la historieta. Creo que es una herramienta muy grande que a veces no es tan valorada o que se ha dejado de lado un poco. Y en la educación yo siempre he sido a favor porque permite que personas de todo tipo entiendan los mensajes. Entonces, crear esos mensajes y poderlos difundir a través y que sean cuestiones atractivas, temas que pudieran parecer difíciles. Entonces, pues eso fue lo que me fue llevando, esas como son mis experiencias. Y muchas veces ha sido por azar, ¿no? Yo terminé, te comentaba, hacia mi servicio, hice mi servicio social en el doctorado en educación y la maestría en educación mucho antes de dedicarme a docente de tiempo completo en escuelas públicas de secundaria. Entonces, empecé a nutrirme un poco desde esta parte. Me dedicaba precisamente a muchos de los currículums análogos que había, los pasé a digital para las plataformas de CONACYT, que fue cuando empezó como en el 2009, 2010 más o menos. Entonces, eso me fue llevando, cursé mi maestría en gestión cultural, también me tocó apoyar desde la parte administrativa esa maestría. Y después me doy cuenta, una de mis experiencias personales que me marcó mucho fue que rompí con un novio que yo quería mucho y en ese tiempo trabajaba en una escuela, pero trabajaba en el área de diseño. Estábamos en un cubículo como 5 personas diseñando de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y me dicen, oye, faltó una maestra para dar el taller de ilustrador. En ese tiempo ibas a una escuela que te enseñaran los programas de diseño. Y ajá, dije, pues yo manejo bien Illustrator, si quieres te apoyo. Ah, sí. Y me acuerdo que 2 días antes, o sea, tenía el corazón roto, hecho pedacitos, así. Entonces entro a dar la sesión de ilustrador, me acuerdo que era manejar la herramienta de formas y se me ujú. olvida por completo. O sea, se me olvida por completo que yo tengo el Tu corazón dolor. roto, yo estaba feliz y exactamente estar feliz explicando. Casi todos éramos pues gente contemporánea que estaban estudiando o ya habían egresado y querían mejorar su herramienta o no conocían la herramienta de ilustrador. Entonces fue una experiencia de una hora, hora y media que se me olvidó y salí contenta. Y dije, wow, esto de dar clases me gusta. Y después, bueno, después de la maestría, una compañera de la maestría me dice, oye, ¿por qué no haces examen de oposición para ser maestra de artes en escuelas públicas a nivel secundaria? En ese tiempo fue cuando salió la película de Reprobados y que empezó como a menoscabarse la parte de la educación, de que los maestros de educación básica no se veían, no sé qué. Y dije, bueno, me di la oportunidad porque aparte, pues aunque tenía un trabajo en la universidad, pues era muy inestable, no era una cuestión laboral estable, porque me pagaban con recursos propios de los posgrados, porque el cambio de administración, entonces yo no tenía una base, y pues hago mi examen y me gano mis primeras horas de maestra de artes acá en Zapotlanejo, y ahí es historia, me vine a vivir hasta acá. Sí. Y pues ahí continué. Ahí fui y seguí trabajando la parte que siempre me ha gustado, que es la tecnología. Creo que es una de las cosas que me dejó mucho el diseño, o sea, el uso de la tecnología. Y también se lo debo a mi papá. Mi papá es a sus casi 69 años. Mi papá sigue manejando su celular digital, está aprendiendo AutoCAD, está aprendiendo Qué padre. Revit, o sea, Ajá. programas de arquitectura, porque bueno, él viene de la generación de usar la regla T y el respirador y todo esto, el estilógrafo, y ahora que ya es un señor jubilado, empezó a estudiar y no deja de lado la tecnología y eso pues es algo que también te permea, ¿no? O sea, yo Ujú, trato de estar a la vanguardia de qué se utiliza, cuál es la mejor tecnología. Obviamente es tanto el avance ahora en esta época, pues a veces es imposible conocerla toda, pero todo aquello que pueda ser aplicable en la educación, pues ahí estoy, ¿no? ¿Y Y por de qué, hecho, es, perdón, ¿por qué no, no, educación? O sea, la parte de educación terminado siendo parte esencial de tu carrera por el hecho de esa anécdota que nos cuentas ahorita de que simplemente un día entraste a dar clases y te sentiste la más feliz, o tiene algún otro, esa es la razón por la cual te enfocaste totalmente en educación. pues sí,
porque encontré ahí yo a veces lo digo y en algunos escritos, o sea, yo soy diseñadora de formación, pero soy maestra Ujú. de corazón y de vocación. Mm. Me gustó muchísimo, me llenó mucho, fue algo, no sé, de esas veces que haces clic. Y una vez un compañero un muy buen Amor amigo a mío, primera vista. sí, a primera clase, la verdad, o sea, me sentí como pez en el agua. Ajá, No te miento, de repente dar clases, me han invitado a dar clases a nivel licenciatura o posgrado y sí, claro que me da miedo. He estado en algunas universidades privadas, en algunos módulos. Es diferente trabajar con adolescentes, con personas de nivel preparatoria, a nivel secundaria. He trabajado en los diferentes niveles y lo que más me ha gustado ha sido secundaria, preparatoria. También doy de repente, pues me han invitado a compartir mi experiencia, algunas ponencias, pero pues me siento más cómoda. Ahora sí que me decía una conocida, dice, bueno, pero nunca es tarde para dar el salto. Le digo, no, claro que me ha tocado, por ejemplo, dar diplomados de capacitación a compañeros maestros. Me aventé hace 2 años por primera vez, claro que me moría de miedo, porque pues al final son compañeros que veo diario, somos compañeros maestros y de repente decir, bueno, pero te voy a capacitar desde la parte de las artes, de cómo se aplican las neurodivergencias, que es algo que también me apasiona mucho, ahora más, y cómo esto apoya. Entonces, digo ahora más porque me acaban de diagnosticar con TDA a mis 40 años, entonces sí fue como algo nuevo y me reestructuró toda mi historia de vida, tiene más sentido de por qué ok. soy como soy, pero pues ha sido bastante enriquecedor, la verdad. Me gusta mucho y al final eso lo he ido enfocando a otras pasiones, me ha permitido tener un emprendimiento. Ujú. Cuéntanos del Eh, emprendimiento. Justamente es una de las partes en las que hemos estado como siguiéndote más de cerca por medio de los proyectos de la comunidad. sí, de hecho, bueno, de las primeras, así, de las primeras ediciones de Geek Girls, Ujú, para mí siempre estuve como de oyente, más que de ponente. Y después un día me animé pues a practicar mi experiencia como maestra, que es algo que me gusta mucho del dar clases, cómo aprendí, cómo fui moldeando como maestra, porque pues al final te vuelves el maestro como los maestros que tuviste. Entonces ujú, también corregir y mejorar esas versiones, pues también es bastante padre. Y me acuerdo que en alguna edición se empezó a hablar de emprendimientos y yo me tocó ver a Lilo y me tocó ver a varias chicas en sus emprendimientos totalmente digitales, ingenieras. Y yo decía, bueno, ¿y yo qué puedo emprender, no? O sea, a mí me gusta la tecnología y me gusta la educación. Y una vez alguien se me acercó y me dice, oye, ¿y no te interesaría vender pintarrones? Digo, al final tú trabajas en educación, te puedes convertir en mayorista de una marca muy grande de pintarrones que se llama Alfra, que es aquí una marca mexicana, que fue la que trajo el concepto de pintarrón blanco que conocemos. Y dije, ¿por qué no? Y a partir de ahí empecé mi emprendimiento. ujú, Empecé a darme cuenta que podía hablar el lenguaje de los directivos de las escuelas y que podía transformarlo al lenguaje de las personas que les ofrecían tecnología o herramientas para mejorar las aulas y para mejorar, pues ahora sí que la calidad de sus maestros, en este caso colegios, escuelas privadas, oficinas. Y a partir de ahí, del 2017, comencé este emprendimiento antes llamado EduNet y ahora lo transformé como e-aula porque ya lo hago sola, antes lo hacía acompañada, tenía un socio, se terminó la sociedad y pues estoy emprendiendo ya en esta parte yo sola. Y ya sola fue cuando este emprendimiento yo ya lo había metido a Make Something Awesome, que es una de las actividades que hacen las Geek Girls, 2 años antes del 2023. Y en esos 2 años anteriores, creo que fue una en el 2014, en alguna de las dos ediciones previas, y ujú, en ninguna de las dos se había elegido cuando tenía el nombre de Dunet. Y ahora cuando lo transformé, cuando empecé yo sola, volví a meter a concurso y me invitaron, quedé seleccionada, mi proyecto de emprendimiento quedó seleccionada en 2023 y fue uno de los ganadores de la beca de lo que se presentó, ujú. fue uno de los ganadores en el
Make Something Awesome y fue aparte pues gané una beca para una capacitación también, Mm, un poco más amplia de Chani Adventures ujú. y la cual me dejó, híjoles, te puedo decir que tanto Make Something Awesome como Chani Adventures fueron dos experiencias que me han marcado mucho, me han permitido reestructurar el emprendimiento y que me han permitido como dirigirlo mejor, entender el tipo de emprendimiento que tengo, cuáles son mis clientes, cuál es lo que mueve el emprendimiento, que es mi pasión, es la, la educación, el Ujú. estar frente Tu a vocación grupos, por la educación, sí. mi Ujú, vocación por la educación y combinado con este amor que tengo por la tecnología, usar la tecnología. ujú. Entonces, eso fue lo que me lo permitió. La verdad es que les comentaba, porque muchos me decían, ay, es la primera vez que lo metes. Le digo, no, yo en ediciones anteriores había metido a concurso en mi emprendimiento, pero creo que por algo pasan las cosas, pues cuando toca, cuando estás listo, cuando es el momento adecuado y tomar las oportunidades. Y lo hice, y estuvo padrísimo, la verdad. Y, Ahorita, lo híbrido, ¿no? O sea, lo virtual es lo que me ha permitido ir creciendo lo más. ok, es lo que te iba a preguntar, y a partir de entonces, ¿qué oportunidades has encontrado? ¿Qué nuevas puertas se te han abierto? ¿Qué estás haciendo ahorita respecto hablando específicamente del emprendimiento? Pues ahorita está en reestructuración. Eh, Me ha permitido ponerme metas más ambiciosas. Por ejemplo, bueno, yo quería venderle al American School. Yo decía, yo Ujú, quiero entrar ahí, yo quiero ser proveedor del American School y lo logré. Después del Make Something Awesome y mientras estaba en el proceso del Chani Adventures, para mí era uno de los colegios más importantes de Guadalajara, privados. Y obviamente haberles podido vender un elemento de tecnología y tener, o sea, que me tengan en su catálogo de proveedores, para mí pues ha sido una de las cosas más importantes que he logrado. Obviamente no es el único, hay muchos, sobre todo mis clientes son escuelas privadas, son las que al final tienen más, más Más presupuesto para tecnología. presupuesto y visión Y también, a ¿no? partir, ujú. Fíjate que hay mucha visión en las escuelas públicas, porque hay muchos mitos alrededor de las escuelas Ujú, públicas, creo que también hay visión, pero claro que no todos tienen esa parte de administración. Entonces, a veces el director que está es muy bueno académicamente, pero administrativamente no lo sabe. Entonces, mm, parte de lo que yo hago es, cuando puedo, y hay opción, pues dono algunos materiales a las escuelas públicas en las que yo estoy, porque estoy en unas zonas, una de las escuelas en las que estoy es una zona pues prácticamente semirural. ujú. Entonces, mi manera de retribuir todo, todo lo que se gana en la parte privada, pues de alguna manera lo retribuyo en la parte pública, que a veces es en la que a veces se queda un poco corta. Eh, no hay presupuesto que alcance, esa es una realidad, pero creo que parte de, digamos, de lo que hago y lo que me gusta es hacerlo, es retribuirlo, pues, o sea, para mí es importante. ¿Y por qué? ¿Qué representa para ti es esta? O sea, a ti, ¿qué o sea, me queda claro del apoyo que tú brindas a la parte, a la educación, sobre todo la educación del sector público, que es la que muchas veces es menos favorecida. Y por supuesto que es un apoyo muy, muy importante, pero a ti, ¿qué te representa? Para ti, ¿qué es ese apoyo? No qué es hablando físicamente, sino hablando a lo mejor, ¿qué te llena? ¿Qué necesidad cubre en ti? Mm, nunca lo había pensado, pudiera hacer esa parte de servicio, Mm, de que sigue siendo mi pasión y compartirla en los espacios que a lo mejor estructuralmente, socialmente son más desfavorecidos, ¿no? ujú, Que, que muchas veces culturalmente se piensa que están menos adelantados. Me pasó yo venir de ciudad y empezar a dar clases
clases en un municipio fuera, sigues como con esta estructura social donde dices, es que los de la ciudad tienen más ventajas que la gente que viene de fuera o que viene de municipios y en realmente no. O sea, yo ahí, yo te puedo decir que yo empecé a dar clases en el 2018 en esa escuela, está en la Hierbabuena, en una delegación de Zapotlanejo. Es gente que está muy ligada a la tierra, hay mucho ganado, hay siembra, y la verdad es que a mí me enseñaron mucho. Yo me di Sí. cuenta de que dependemos mucho del campo, totalmente. Eh, no tenemos idea, realmente muchas veces las personas que estamos en la ciudad y que crecimos en una ciudad, no tenemos idea de la importancia que tiene el campo, la importancia que tiene el ganado y en la alimentación y cómo eso nos afecta a todos. O sea, al final estamos todos unidos. Ujú, Entonces, a mí los muchachos de esas comunidades me han enseñado muchísimo, o sea, me han enseñado de cuáles son sus costumbres, cuáles son sus fiestas, cuál es su relación con la tierra, que ese conocimiento también no se debe de perder. O sea, te estoy hablando de gente que siembra a ciclos de luna, siembra a, bueno, ahora que está un poco cambiado el clima, pero bajo cómo se ve o cómo se espera las lluvias, ujú. lo que es cuidar un sembradío, qué es lo que conlleva, todo lo que se mueve, o sea, realmente también se mueve muchísimo dinero en esta parte y no tenemos idea, es más, no nos pasa por aquí porque estamos acostumbrados a que todo está en el mercado de abastos o en el súper y todo eso, la verdad es que los muchachos te lo enseñan, o sea, desde distinguir un buen queso, los muchachos acá en esta zona hay mucho queso, mucha gente que se dedica a las queserías, se dedica a los productos lácteos porque tienen ganados. Entonces, todo eso me lo enseñó. Creo que que a la pregunta que me dices, pues ese es en la parte de servicio, ¿no? Y me Ujú. transformó totalmente, o sea, me ha transformado totalmente al punto de que inclusive me vine a vivir para acá. Antes iba y venía todos los días de Guadalajara a Zapotlanejo, porque no está lejos, realmente es media hora, 40 minutos cuando hay tráfico, pero decidir venirme a vivir acá fue una decisión muy consciente y muy de querer vivir otro ritmo, otra vida y valorar, enseñar a la gente a valorar su propia tierra y a valorarse frente a esta idea de que el progreso es la ciudad y Ujú, el atraso es el campo y no. ujú, Creo que ahí tenemos unas ideas un poco discordantes, pero bueno, al final eh, se valora a partir de que la gente valore, se autovalore y ujú, valore ujú. su conocimiento y la tierra. Entonces, esa es una de las cosas que también, y que la tecnología no viene a sustituir conocimiento antiguo, viene a fusionar y a mejorar. Y creo que A esa sumarle, es de pero las nunca cosas. sustituirlo, yo creo. Así es, a Ujú, sumarle sobre todo eso. ujú. Ha sido bastante enriquecedor en muchos aspectos personales y también profesionales. Te puedo decir que me siento muy orgullosa de dar clases de donde doy clases, de pertenecer a las escuelas públicas a las que pertenezco y también así, también ser proveedor de las escuelas privadas a las que les proveo material de tecnología para sus escuelas, sus oficinas. Sí. Sí, Y pues eso que dices de la parte que no somos conscientes y que en las zonas rurales sí lo son, yo coincido contigo, es muy importante y es maravillosa la manera en como las personas de las zonas rurales siguen conectados con la naturaleza, con la tierra, con los otros seres vivos que habitan este planeta. Y a mí eso es algo que se me hace mágico y ojalá hubiera escuela para eso, ¿no? Así como hay escuela para aprender a leer y a escribir y multiplicar y todo eso, ojalá hubiera escuela o estuviera al acceso de las personas que crecen en ciudad ese conocimiento, aunque sea solo para hacer conciencia, porque si hiciéramos un poco más si conociéramos más de esta conexión, seríamos más conscientes y tal vez otra sería la historia que estuviéramos ahorita viviendo. sí,
Totalmente. Yo creo que pues me han tocado 3 cambios de planes educativos a nivel nacional y creo que este plan educativo tiene esa oportunidad. Se reivindica mucho la parte del conocimiento, vamos, el conocimiento de las comunidades, esta parte de que Pablo Freire habló y trabajó en sus comunidades en Brasil y que se está buscando esa misma estructura de conocimiento, poderla replicar en otros espacios. Entonces, este nuevo plan de estudios tiene esa oportunidad. Si lo vemos así, creo que viene con esa oportunidad. No es que yo esté de algún color o no, sino que me ha tocado ver las diferencias. Eh, Tiene más responsabilidad, es cierto, hay mucha responsabilidad que se le da al docente ahora, pero creo que estamos listos para tomarla y para precisamente a partir de las comunidades poder detonar esos conocimientos. Y algunos, bueno, esto no es nuevo, o sea, también hay sistemas educativos como el Montessori o Mm, el Waldorf que ujú, trabajan eso, donde hay una ujú, conexión a los ciclos de la misma tierra, hay un entender que somos parte, también somos cíclicos, y me gusta mucho cómo podemos adaptarlos un poco o tomar esa parte ya a la parte pública y que cada vez está más abierta. Obviamente es un reto enorme, 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 pero cuando te dedicas a esto y lo haces en conciencia y que es tu vocación y que es algo que te gusta, y que aparte te pagan por hacerlo. A mí es lo que me encanta, o sea, me gusta lo que hago y aparte me pagan por hacerlo. Híjoles, te da mayor satisfacción, porque luego sí, también está como muy peleada esa idea de la vocación sacrificada y no importa, no, 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 o sea, también hay una retribución salarial y esa es muy ujú, buena, sobre todo ujú. tener que claro, nos dicen, les quedamos a deber definitivamente, pero poco a poco precisamente en la agrupación, en la comunidad, a partir de los sindicatos, pues está también trabajando esa parte para que cada vez vaya avanzando de la mano. Yo sí creo, yo personalmente sí creo que tenemos un reto grande, pero que también la estamos haciendo, porque creo que somos muchos que estamos en el servicio público o en el privado, que queremos avanzarle, queremos crear otra realidad, otro México, creemos en eso, sobre todo porque trabajamos con así todos los días con adolescentes, con la adolescencia, con la niñez, y que le estamos aportando desde nuestras experiencias al final y desde lo que somos. Pero Ujú. claro pues somos más, por ahí un maestro aquí, otro acá, un grupito de maestros aquí y que pues nos permite ir conectando. A mí la tecnología me ha permitido conectar con grandes docentes egresados de diferentes, no son profesionistas como nosotros, son más bien que sí estudiaron para ser docentes, vienen de la Ujú. normal superior, De de la la normal. normal, Ajá. de diferentes normales, y híjole, es de la normal y ha sido súper enriquecedor también, porque luego de repente nos veían como el enemigo, porque, ay, están metiéndose en áreas que no son, o sea, ustedes son profesionistas y están ocupando espacio como tu servidora, que realmente es vocación y que nos gusta, o sea, nos gusta Ujú. estar ahí. Me dice todo el mundo, ¿cómo lo haces en secundaria? No sé, pero me encanta secundaria. O sea, es una etapa pesada, es una etapa súper difícil, es una etapa muy retadora, pero también muy satisfactoria, donde haces una diferencia muy grande, donde como seres humanos están viviendo una etapa, simplemente la poda neuronal que viven, lo que vivimos todos en la adolescencia está cañona. Entonces, si tienes una buena guía, unas buenas herramientas, un buen espacio en una escuela, de verdad puedes surfear esta etapa que todos vivimos de una mejor manera. ¿Y por qué crees que a ti te Entonces, gusta mucho esta pues sí, etapa? te puedo decir que porque para mí fue una etapa muy difícil. Si me preguntas personalmente, mi etapa Ajá. de secundaria fue muy difícil, muy, muy familiar, personal, y creo que es una manera de todos los días de reivindicar a esa Dalia adolescente que necesitó ese maestro o esa guía que era diferente y que necesitaba ser reivindicada en esa diferencia. O sea, que estaba bien ser diferente,
Y creo que es lo que celebro todos los días en mi salón de clases de arte, que sean valientes en ser diferentes, que vivan sus emociones de mejor manera. Eso que me hubiese gustado tener, entender por qué, eh, más allá de la explicación biológica de que estás en la adolescencia y vas a tener cambios, sino como herramientas como el arte, como el dibujar, como el pintar, como el cantar, como el bailar, son espacios, son lenguajes que permiten transformar todo eso que traes y que te permite precisamente hacer conexiones neuronales nuevas que te van a apoyar en tu carrera, o sea, que te van a apoyar cuando estés en otras etapas educativas. Para mí la secundaria fue, sí, fatal en muchos aspectos, pero sí, sí, o sea, la verdad. Pero ahora que lo veo a la distancia, digo, pues claro, o sea, no había todo lo que se conoce ahora del proceso cerebral, no se Ujú. conoce ahora, no teníamos tanto conocimiento sobre las neurodivergencias, cómo trabajar con neurodivergencias, eh, y creo que eso puedo hacer, si puedo hacer la diferencia en alguien, una sola personita, para mí es, pues ya hice mi tarea, ¿no? Sobre todo que puedan apreciar el arte, no desde como nos lo enseñan, ¿no? Un arte tan mm, como Tan de que hacer planos académico, casi, casi. sí, sí, o sea, sino como desde la creación personal, como proceso. Creo que es algo Como, a lo que mejor somos personas como canal de comunicación, por ejemplo, en este caso, hablando de personas con diferentes habilidades, a lo mejor, yo siento, y justo lo hablábamos en un episodio anterior, que a veces el arte, no a veces, creo que la, bueno, no voy a decir siempre, pero la mayoría de las veces el arte termina convirtiéndose en un canal de comunicación, tanto para las personas que lo desarrollan como para las personas que lo perciben. Y no, y un canal de comunicación distinto al habla o a la escucha o a lo que, a los canales cotidianos que todo mundo sabemos manejar. Justamente el arte ofrece una oportunidad para las personas que nos comunicamos de otra forma, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto. totalmente, a mí me sorprende mucho cómo puedo observar el avance de una persona, su proceso personal, de una persona que sé que, por ejemplo, se encuentra con un diagnóstico de autismo o se encuentra con un diagnóstico de TDA o está pasando un proceso de duelo muy fuerte porque los papás se están separando o diferentes historias que, híjoles, te encuentras de todo en lo público y en lo privado también. O sea, Ujú, cada ser humano es una historia y una historia que vale la pena ser contada. Es algo que hablo mucho con ellos, que bueno, hay diferentes trabajos y considero que es eso, que logran comunicarse con afuera, pero sobre todo darle un orden y una comunicación interior que a veces es la primera, es la básica y que se va perdiendo. En esta etapa es como de no entiendo qué me está pasando, es más, ujú, hasta yo me caigo mal, porque ujú, es que me caigo gorda de que estoy enojada todo el tiempo, entonces como ese canal de comunicación que se puede establecer con ellos mismos, ¿no? Y que permite un poquito la parte mental, bajarle el volumen. A mí me encanta, no puedo grabar porque son menores de edad, pero de repente ver un salón completo, cada quien, a veces pues les gusta mucho trabajar con música, cada quien trae su música, pero verlos concentrados pintando, como unos hasta inclusive se olvidan de la música, se abstraen totalmente y están en un proceso de concentración con ellos mismos. Es tan bonito presenciar eso y que a veces en el rápido, en el día a día, hasta ciertos puntos lo que tenemos que cumplir burocráticamente como maestros, no nos damos el espacio como de apreciar el proceso de que alguien aprende el proceso de cómo aprende alguien, ujú, sea lo que sea. Y creo que el arte da esa oportunidad. A mí al menos me da esa oportunidad y esa satisfacción que no encuentro en otras áreas. Y vaya que he trabajado en varios espacios y para mí este ha sido el más satisfactorio personalmente hablando. Y pues que también me ha permitido sacar un emprendimiento que viene de la mano de ujú. todo eso. Entonces, la verdad es,
es mágico, o sea, de verdad no encuentro otra palabra, es mágico, es asombroso. Es como cuando aprendes cuando observas a un bebé que está aprendiendo a hablar, es muy parecido a O eso, cuando está nada más aprendiendo a pues, caminar y así, ¿no? ujú, es en otra etapa de vida, pero también tiene su magia, su parte, ver el proceso de un adolescente, de cómo entra a la secundaria y cómo egresa, es increíble, la verdad. O sea, a mí, si me preguntas, yo estoy sonriendo todo el tiempo porque me fascina secundaria. Es algo que me fascina y me apasiona. Así como lo cuentas, suena algo muy lindo de presenciar. Ya me imagino en el día a día y en los retos en los que porque estás de acuerdo que juntar o gestionar un grupo de adolescentes que vienen de diferentes lugares, con diferentes problemas, con diferentes costumbres, con diferentes dinámicas, con cosas que tú ni te imaginas, y lograr mantener un orden, bueno, no sé, realmente yo, créeme, tú y yo somos colegas de profesión, pero Sí. de vocación no. No, yo creo que, mm, pues sí hay una parte donde sí tienes que ser súper estructurado, donde también la educación tradicional funciona. Ujú, Pero también la parte hay una frase que uso mucho, que trato de tener grabada, que conforme fui siendo maestra, no soy la misma maestra que fui hace 12 años que empecé, definitivamente. ujú, Tuve que aprender a ser flexible, pero antes de con ellos, conmigo, tuve muchas transformaciones personales antes de llegar y sentirme en esta satisfacción como maestra, ujú, aparte de la parte cultural que venía arrastrando de cómo que era maestra de secundaria, cómo que soy maestra de educación básica, si los maestros están reprobados, ¿sabe? Toda esta parte, esta carga cultural y social, ¿no? Que hubo de desprestigio a la profesión. Y, y claro que es tienes diferentes herramientas y las tradicionales a veces funcionan, o sea, a veces también el condicionamiento funciona. Obviamente mi clase es más de que experimenten, donde se rompen este tipo de secuencias escolares que se llevan desde un principio en otras etapas como primaria o preescolar. Y es dar esa libertad de descubrir bajo ciertos marcos y ciertos límites, eh, fomentar la creatividad, que creo que es algo que hacer consciente que puedes ser creativo no importa si tu habilidad es diferente. Y sobre todo, algo que me gusta mucho hacer hincapié con ellos es que todos somos procesos y todos ujú, estamos en un proceso todo el ujú. tiempo. Constante. Entonces, entendernos como seres humanos en procesos, los ayuda a ellos también tener esa calma, a entenderse que no van a ser buenos siempre en todo, que las habilidades requieren un esfuerzo, una disciplina y que el proceso de ese esfuerzo y esa disciplina es lo que rinde frutos, porque luego de repente me tocan chicos de que tienen la habilidad para dibujar, pero no la explotan al 100 o no tienen la habilidad, pero conforme van trabajando su proceso, llegan a esa habilidad que querían. O hay quienes les da mucho miedo, porque malamente la escuela pública y en algunas la escuela tradicional te, no te hace sentir cómodo con el error. Ujú. Yo creo Entonces, el que miedo sí. equivocarte es muy grande y entonces romper con eso y hablar con ellos todo el día y decirles, convivan con el error, nos vamos a equivocar y está bien equivocarse y a partir de ahí pues trabajar, creo que es algo que es muy disruptivo en la escolaridad y que ya tienen muchos años que queremos hacerlo hincapié, pero inclusive como adultos nos Ujú, cuesta soltarlo ahora, imagínate, porque al final como docente realmente enseñas desde tu persona, más allá del conocimiento. Yo creo que los mejores maestros que he tenido han sido las personas que se han mostrado como más, como seres humanos, no sé cómo decirte, que ellos mismos han sido, se exponen en su ujú. proceso personal y Vulnerables. vulnerables y te explican y son capaces de decirte sí, pero hasta aquí es mi límite, hasta aquí estoy, pero tú puedes seguirle, ¿no? Y creo que ese ha sido, o lo que a mí me ha inspirado como maestra, muchos de mis maestros, tanto de diferentes etapas de mi vida, tanto secundaria, prepa y los de universidad.
tengo muy buenos recuerdos de buenos maestros y es parte de lo que me hace querer ser mejor maestra, por cómo fueron ellos. Porque al final como maestro eres persona todo el tiempo. Todo el Sí, tiempo enseñas desde tu persona, desde tu ser, no desde lo que sabes. El conocimiento está ahí, de hecho está en Google, tú lo puedes identificar, pero para que alguien pueda hacer propio ese conocimiento requiere ese proceso y requiere desde y va a haber personas con las que puedas aprender y va a haber personas con las que no. Y también está bien, sí. porque luego Eh, también quieren que seamos expertos en todo y no se puede. No, y sabes que eso que dices ahorita me parece que sería como el principal punto a considerar en el momento en que nos cuestionamos si la tecnología o, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial va a sustituir a las actividades humanas, justamente por hechos como este que me estás diciendo, en donde es verdad, o sea, si tú quieres aprender algo y tienes esta capacidad de ¿cómo se llama cuando auto... Gestión o autoeducación, Ajá, sí, autoeducación, que, o sea, si eres de los que se puede poner un tutorial de YouTube y con eso aprende algo, ok, pero hay muchas personas que no, o sea, que no pueden aprender así, que de verdad necesitan una parte humana que sea la que les transmita o que sea el canal, el puente que transmite el conocimiento. Y además, incluso en general, creo que por muy completa que esté la información respecto a lo que quieras, en cuanto hablando de tecnología, nunca va a sustituir la parte humana, que es justo lo que me dices tú ahorita. O sea, sí, la información está ahí, la puedes googlear y la encuentras, pero no es lo mismo que te chutes una lista gigante en la pantalla sobre datos a que una persona que tiene toda la intención y toda la vocación por transmitirte y compartirte un conocimiento. O sea, no sé si me explico. sí, Cua- sí, a mí, créeme lo que la pandemia nos dio esa lección, porque uno nos puso como reto trabajar con tecnología todo el tiempo a distancia. Claro que yo le vi sus beneficios. Por ejemplo, hay personas dentro de los espectros de neurodivergencia que aprenden mejor a distancia porque las Ujú, interacciones sociales es algo que les cuesta totalmente, porque la interacción social son muchas reglas muy sutiles que no todos logramos captar. Y lo digo, ujú, no todos porque me incluyo como divergente en una parte de la parte social, pero también hay un componente social que necesitas a ese alguien del otro lado de la pantalla, que ujú, necesitas esa voz, que necesitas esa modulación, que inclusive muy primitivamente en el cerebro se requiere. ujú, Entonces, sí hay personas y hay ciertos tópicos que se facilitan totalmente por la pantalla, pero por ejemplo, o sea, los videos de YouTube no dejan de ser videos, no deja de estar alguien ahí mostrando el cómo se hace. O sea, eh, no es la máquina completamente, no ujú, es como un instructivo. Y creo que culturalmente aparte le valoramos esa interacción. O sea, a veces hay personas que aman la historia por un maestro de historia que tuvieron, que les contaba la historia de una manera divertida, enganchada, o hay personas que aman lo que hacen por cómo vieron que una persona lo hacía. A lo mejor el maestro no era el mejor transmitiendo el conocimiento, pero en el momento en que se ponía en acción, por ejemplo, en el laboratorio, con el maestro de física o con el maestro de química o con el maestro de biología, y los veían en acción en el campo, era donde los valoraron y valoraban esa ujú, interacción. Entonces, hay muchas maneras de aprender y también considero que la tecnología jamás lo va a sustituir, pero sí nos va a apoyar, porque hay ujú, ciertas áreas del cerebro que sí se apoyan o que la tecnología puede hacerlo y hay ciertas áreas en el aprendizaje donde al final somos seres sociales que imitamos y al ujú, final el conocimiento, las primeras partes del conocimiento se transmiten por imitación. Entonces, no hay mejor imitación que la parte social. Eh, sí creo que las tecnologías en un punto nos ayudan y en otros nos perjudican también.
ahorita estoy como muy volteando mucho a cómo es la educación en las áreas, en los países asiáticos, específicamente China, Ujú, y cómo el tiempo que le dedican y cómo es esta parte toda esta idea de la neurociencia y todos los avances, cómo lo van aplicando. Y al final las escuelas no han desaparecido y estamos hablando de una sociedad totalmente o sea, tecnológica, sí, donde ya el uso de las tecnologías es en el día a día, pero como también, por ejemplo, tienen prohibidas las redes sociales. Hay ujú, ciertas redes sociales que no están ujú, porque saben que hay un deterioro cognitivo en ellas y que no la permiten en su población para evitar ese deterioro cognitivo. O sea, ujú, es esta parte de hasta dónde si la tecnología nos apoya, hasta dónde también nos convierte o es también un daño, ¿no? O sea, porque sí hay daño, o sea, sí hay sí. estudios donde ciertos tipos de tecnologías nos deterioran la atención, nos deterioran los procesos cognitivos. Incluso la Entonces, habilidad de socializar también. sí, claro, o sea, si me preguntas qué generaciones ahorita que nos han costado más trabajos, las generaciones pandémicas en la parte social fueron Ujú, muy difíciles, porque ujú, en sus años cruciales de socialización, que es la secundaria, no lo tuvieron a través de pantallas. Entonces te estoy hablando de chicos que se pedían salir con amigos todo el tiempo por el celular. Y entonces poderle preguntar a alguien, oye, ¿quieres comer conmigo? Era un reto así mayúsculo y dices, bueno, nosotros que venimos de la generación donde mandábamos los recaditos o no se nos hace así como, ¿cómo es posible? Es que es posible y tener ujú, la apertura de enseñar cómo se socializa y enseñar a esas generaciones a socializar. Es bastante divertido, la verdad para mí es divertido, o sea, hay que verlo desde ese punto y es un reto también ujú, para que ellos también, o sea, yo por ejemplo, mm, las señas, o sea, simplemente nosotros estamos acostumbrados a esa seña para el teléfono. ujú, Ellos hacen esto porque ellos viven o sea, ellos vivieron con otro teléfono, o sea, simplemente los gestos que usas para señalizar algo tan sencillo como un teléfono. ujú, Nosotros hacemos esto, ellos hacen esto. Y desde ahí es todo un cambio de comunicación. Entonces, sí, sí te puedo decir que las generaciones pandémicas en la parte social, ay, híjoles, fueron las más difíciles. Ahorita ya estamos, ya digamos que ya egresaron algunas generaciones que ya les tocó pandemia y obviamente pues se nota en el nivel de socialización, en el nivel de estructura mental, en el nivel de estructura disciplina y obviamente les mandamos la bendición, tratamos de tomar, sí, la verdad es que sí. van a otro nivel y te juro que los maestros tienen otro reto, por ejemplo, bachillerato, si ellos siguen con algo técnico o simplemente las generaciones que ya están laborando, ¿no? O sea, no sé si en mi espacio de trabajo también se da mucho esa disparidad de generaciones y entonces de repente encontrarte a alguien de una generación Z con un millennial, con un boomer, es una generación X, ay, híjoles, o sea, poder trabajar esas cuatro generaciones al mismo tiempo, un proyecto educativo es un reto, pero es bastante divertido, ¿eh? Te lo juro porque hay mucho, es muy rico cada visión de cada uno, ¿no? Cómo utilizan la tecnología, cómo utilizan lo social, cómo utilizan lo análogo eh, y las interacciones que se dan, ¿no? O sea, tengo Sí, compañeros muy jóvenes y compañeros pues ya a punto de jubilarse y está bien interesante y sí, cómo nos nutrimos, o sea, al final como maestros todo el tiempo estás en aprendizaje continuo, no te puedo decir que quien se dedica a esto necesita tener esa flexibilidad de pensamiento y de habilidad personal, porque si no te comen sí. los muchachos, necesitan energía y necesitan a alguien totalmente flexible a lo que ellos van viviendo. Y no solo en esta área, yo creo que en general en todas las áreas necesitas, y sobre todo pues ahorita es una constante el estar actualizado en cuanto a tecnología, lo general, tanto lo general
pero también mucho en lo particular de tu área. Autodidacta, por cierto, hago paréntesis, era la palabra que estaba buscando hace rato. De esas veces que ya te viene a la cabeza y ya Sí, no la puedes hacer a un lado. Pero sí, lo que decías hace rato de cómo la tecnología puede ser o bien una herramienta que le sume y que te apoye en cosas muy específicas. Por otro lado, también el mal uso es pues muy dañino y muy perjudicial. Y el ejemplo que ponías de China me hizo pensar que justamente, digo, no es que yo sepa mucho, pero lo que he alcanzado a ver es que sí, como dices, tienen restringidos las redes sociales y por otro lado, en la parte, en su plan educativo, bueno, fomentan mucho la independencia desde muy temprana edad y el contacto con, otra vez, el contacto con la naturaleza, el contacto con la tierra, el contacto con los otros seres vivos que habitan este planeta. Yo creo que esas son cosas que realmente marcan una diferencia y lo vemos, digo, no hace ni como que mucha falta especificar, creo que todo el mundo somos conscientes de la diferencia que existe entre la disciplina de una persona asiática y otras disciplinas, por no hacer comparaciones específicas. sí. Creo que entendernos en la diversidad es bien, bien importante. Al final, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, y estaba hablando hoy de creatividad y les decía, es que en general nosotros como mexicanos somos muy creativos, chicos. Claro, la necesidad nos hace creativos, pero al final somos creativos. Somos creativos. Buscamos soluciones para alcanzar algo y que a veces les digo, ustedes en algún momento de su vida espero que tengan contacto con otras personas de otras sociedades, de otros países y se van a dar cuenta que sus pensamientos son más lineales. Simplemente en mi familia, una tía mía emigró a España y ella vivía allá y se casó con un español. Y él se sorprendía de que nosotros no leyéramos los instructivos para usar ninguna tecnología. Decía, es que como que aprenden, o sea, compran su móvil y no leen el instructivo del móvil, no leen los instructivos de los autos, no leen los instructivos de las lámparas. Y yo así como, aquí se usa y te enseñas picándole, o sea, es esa cuestión cultural, o sea, cultural que nuestro pensamiento no es tan lineal, Ujú, lo cual nos permite tener esa creatividad, porque la necesidad nos hace ser creativos y que a ellos hasta cierto punto de repente no encuentran esa linealidad, esa lógica que a las que ellos están acostumbrados, a ellos les brinca mucho cuando vienen a Latinoamérica, a México, ¿no? Y eso me gusta mucho, digo, no perdamos eso, hay que aplicarlo, o sea, ujú. obviamente hay que aplicarlo porque somos muy creativos les digo, es que son creativos para trabajar menos. Ustedes son las personas más creativas para trabajar lo menos posible. Se me caen, y sí es cierto. O sea, son las personas que en esa misma creatividad logran inclusive aprender. O sea, yo creo que a más de alguno tenemos el ejemplo de los acordeones. El acordeón es un muy buen instrumento para estudiar y sin querer, o sea, digamos, buscando hacer trampa, trabajar menos, estudiar menos, terminabas estudiando. Entonces, está bien divertido porque todavía esta fecha se hacen acordeones. Obviamente ahora son digitales, o sea, a mí me llama la atención cómo hacen acordeones con el celular, porque bueno, no les podemos restringir el uso de las tecnologías al 100 a los adolescentes. Mm, hay espacios más estrictos, hay espacios más laxos. Obviamente, donde hay más laxitud en el uso de las tecnologías, hay menos procesos de atención. Eso sí, lo acabo de notar. Ujú, Yo tenía más de 8 años que no daba clases en una secundaria pública de Guadalajara, de la ciudad, y este ciclo escolar obtuve unas horas extras en una escuela allá y me topé les digo, me topé con una cuestión de atención muy corta comparada con los muchachos con los que estoy acostumbrada a trabajar en el municipio de Zapotlanejo. Y dije, wow, o sea, sí hay una diferencia del diario, o sea, repito indicaciones 8 veces más ahorita en Guadalajara que acá en Zapotlanejo. Y indicaciones básicas como prepara pinturas, vas a poner un margen, y llegan 10 5 niños que acabo de dar la indicación y ¿qué dijo? ¿Qué vamos a hacer? Digo, en general es algo común, yo creo que cualquier maestro que se dedica a esto se va a topar con eso, pero sí lo noté mucho más
en Guadalajara que en Zapotlanejo. Dije, wow. Y es porque en Guadalajara el uso de la tecnología está mucho más, eh, pues así que no hay Permitida. tanta restricción. Sí, hay más uso de la tecnología. Obviamente cada centro escolar es diferente, cada regla son diferentes, cada directivo lo aplica diferente. Tenemos un reglamento general, pero cada centro escolar lo aplica diferente. También mucho a necesidades de la comunidad, que sí, por ejemplo, casi la mayoría de los chicos de Guadalajara son de los dos padres, trabajan Ujú, horarios súper extendidos, entonces es sí o sí la necesidad de tener el celular cerca por cualquier ujú, cuestión. La ujú, cuestión de seguridad, simplemente. La seguridad allá en Guadalajara es, pues, por desgracia, más difícil que de este lado. Entonces, entiendo el por qué los papás piden que se les permita el uso del celular a los jóvenes dentro de la escuela. ujú, Pero bueno, pues es esas diferencias en el día a día lo que te hace cambiar el reto, el cómo vas a trabajarlo con ellos, ¿no? Y bueno, pues es algo que a mí personalmente me satisface mucho. O sea, digo, al final, cada ciclo escolar es diferente, cada salón es diferente, cada generación es diferente, pero me gusta mucho las dinámicas que se van generando. Al final, pues en esta situación les digo, a mí me tocó ser la maestra aquí, fuera de la escuela somos ciudadanos, somos personas. Aquí lo importante es venimos a hacer un proceso y aprender lo que tú quieras aprender. Y lo que pueda compartirles de mi experiencia y de lo que, de información hasta ahora que tengo y que funciona, pues adelante, ¿no? Y pues eso, también de repente entender que no todos aprendemos al mismo tiempo ni no estamos en el mismo proceso. Entonces, en lo que puedas apoyar en el proceso de cada uno, en el tiempito que te dan, porque realmente es un tiempo súper cortito, bueno, al menos en mi materia sí los veo menos que en otras materias como español o matemáticas, pero dejarles esa semillita, esa inquietud, esa, ese libro, esa frase, esa manera de hacer las cosas y sobre todo a través del arte, que a mí me encanta. O sea, me parece algo que personalmente me gusta mucho la parte de colorear. O sea, ujú. tengo libros de mandalas y me encanta y me ayuda mucho a relajarme y es lo que más disfruto. Y por ir mejorando mi parte personal del dibujo, que les digo, no, pues es un proceso, ¿no? O sea, realmente comparado con muchos colegas y así, pues claro que tienen mayores habilidades, pero cada uno desde el proceso de sentirse creador de lo que sea y valorar Ujú, lo que haces, ujú. que al final es a disfrute personal, que ya cuando lo compartes, bueno, si alguien se siente identificado, qué padre, pero al final es disfrute totalmente personal. Sí, sí, totalmente. Talia, se nota bien cañón tu pasión y tu gusto y tu disfrute Sí. por esta parte de la docencia. Realmente, yo en lo personal me considero una persona que tendría muy poca habilidad para desarrollarse en esa área. Admiro mucho tu pasión al respecto y y bueno, tan así que me despiertas el interés y que me haces reflexionar sobre muchas cosas en cuestión de la educación. Y bueno, espero que así como me hiciste pensar a mí o expandir mi visión respecto a lo que significa o a lo que representa un docente en el área de educación, no importa privada o pública, así Sí, se lo hagas ver a muchos de los que nos están escuchando. Ya se ojalá. nos, ojalá sí, no, yo estoy segura que sí, estoy segura que sí. Este, y bueno, ya sé que ya es bien tarde, acá ahora se nos antojó grabar de noche y ya nos agarró aquí la plática, ya no te quiero entretener porque ya sé que tienes otras cosas ahí, tu bebé seguro ya se durmió el pobrecito sin su mamá y me da mucha pena. Entonces, Ándale, este, antes de que nos vayamos y definitivamente sí nos tienes que dejar tus redes sociales, en donde te Ujú, pueden seguir, en donde pueden estar viendo también tu proyecto, por ejemplo, ujú. y pues qué tienes aquí de proyectos por venir? ¿Qué?
que pues continuar reestructurando mi emprendimiento. Él sigue Ujú, funcionando, seguimos dando servicio a escuelas privadas y públicas. Hacemos instalación de aulas interactivas. Podemos proveer de pantallas interactivas, pintarrones interactivos, todo lo que tenga que ver con un aula o con un área de conferencia, por ejemplo, en el caso de las oficinas. Y me pueden contactar en Instagram, que es iaula.mex. ujú. Ese es mi Instagram de mi emprendimiento, o en el correo electrónico iaula.mexico@gmail.com. Creo que es ese. Si no, igual el Instagram es el que más trabajo, el que más utilizo. Y pues tengo un Instagram personal que es Dalia-Rocha-. Ahí posteo cuestiones personales de trabajo, lo tengo ligado mucho a mi Facebook. Hago mucho, pues ahorita estamos mucho en la parte de educación, em, desde las redes sociales, en lo que es algunas cuestiones de activismo como regulación de la vivienda, entender la parte de cómo desde las neurociencias. Son esos temas de los que van a encontrar pues en mi feed regularmente, de Reels. Personas que se dedican a docentes. La parte de la neuroeducación es algo que a mí me gusta mucho. Estoy, pues ya tengo un ratito estudiándolo y aplicándolo pues en mi día a día. No me he especializado. Ahí me están haciendo ojito un par de posgrados que me interesan, pero pues ahorita le he dado prioridad precisamente a la maternidad, y a partir de la maternidad es que también ha surgido esta parte de la neuroeducación, porque bueno, te comentaba, mi hijo lo diagnosticaron con TDA, y después a nosotros como papás, tanto su papá como yo somos neurodivergentes, TDA. Mi esposo es más del estilo, ¿cómo se dice? Hiperactivo, y yo soy el de inatento. Hiperactividad, pero más bien mental, que la Ujú. mayoría de las mujeres nos enfocamos a eso, o se presenta en esa característica. Entonces, es de las cosas que comparto. Ahí son mis dos redes sociales, o mi correo es dalia.rocha@live.com.mx. Te decía que yo sigo utilizando el Outlook, el Hotmail. Se nota que soy millennial, 100%. Sí, es el con el que me siento más cómoda y en el que trabajo. Entonces ahí me pueden escribir. Me tardo un poquito en contestar, pero sí contesto. Y con mucho gusto, cualquiera cotización de material, pantalla interactiva, materiales pues que puedan sumar a una escuela, a una oficina, que requieran esta parte de la tecnología, la comunicación, para la parte de educación o la parte de capacitación. Por ejemplo, tenemos pantallas interactivas en Condumex, en lo que es el Grupo Carso, en sus salas de capacitación. Les vendimos unas pantallas. Fue un proyecto bastante grande, se realizó en varias etapas y se vendieron esas pantallas a Grupo Carso en diferentes áreas, Condumex, con la LUM, y están en sus áreas de capacitación. Entonces, tanto puede ser el área educativa como el área empresarial. Tenemos, pues te decía, pues ahora sí que soy proveedora de varias escuelas privadas, públicas también. Acabamos de hacer una instalación precisamente en la Mixto 88, que es una secundaria pública del estado de Jalisco, de una instalación de cables HDMI y proyectores que ya tenían ellos. Nada más se les hizo la instalación del proyector y su instalación de tener su cable para que los maestros puedan conectar más fácilmente sus laptops y puedan hacer uso de la tecnología. Entonces, realmente nos adaptamos a presupuestos, nos adaptamos a espacios, y pues sobre todo eso buscamos que la tecnología permee como herramienta, como un Ujú. apoyo. Y de Mm, manera positiva. y de manera positiva, sí, siempre, siempre. O sea, al final la tecnología no deja de ser un atractivo muy grande para los muchachos. Realmente crecen, ya están creciendo. O sea, yo lo veo con mi hijo, él ya creció con el celular y la laptop y la pantalla y la televisión inteligente. Entonces no deja de ser un espacio muy atractivo, o herramientas muy atractivas para los procesos educativos. Que sean eso, una herramienta más, un apoyo más.
dentro de los espacios y nos permite pues brindar mejores oportunidades, mejores procesos. Lo he visto Ujú. personalmente, lo he visto también en las escuelas en las que trabajo. Y bueno, pues con mucho gusto, cualquier duda, cualquier cotización o conocer los productos, con mucho gusto se los puedo compartir a partir de mis redes. Y ahí me Sí, encuentran. me las pasas de todas formas para poderlas poner Sí, aquí en la descripción y las puedan tener con mayor facilidad. muy Y pues, bien. Dalia, muchas gracias por platicar con nosotros y de compartirnos de Pues tu gracias. pasión. La verdad ha sido, bueno, yo estoy nada más escuchándote y aprendiendo Ay, no, y, muchas gracias. y está muy padre todo lo que nos cuentas, lo que estás haciendo. Me encanta que te dé tanta satisfacción hacer lo que haces. Y pues Sí, gracias. Y gracias también a los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden darle like y compartir, que nos ayudan bastante con eso. sí. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Y Bye gracias a bye. ustedes y chicas, no dejen de ser parte de la comunidad. La comunidad es la cosa más. Yo he encontrado muy buenas compañeras, muy buenas amigas y cada una de las cosas que hacen desde la comunidad, de verdad también están hechas con mucho pasión, mucho amor y mucho profesionalismo atrás. No dejen de asistir, de participar o invitar a más mujeres. De verdad, a mí personalmente me ayudó mucho en mi parte social, la verdad. Entonces, adelante, ojalá que que sigamos en este proyecto y nos vemos en el Geekers Nos vemos en 2025, el siguiente. Muy en bien. el Muchas la siguiente gracias. edición. A ustedes, bye. Bye.